para conversar sobre la ley de indulto, pero le vamos a preguntar primero si alcanzó a votar. ¿Habrá alcanzado a votar el senador Juan Ignacio Latorre, que ya está aquí conectado con nosotros para conversar sobre la ley de indulto y los presos de la revuelta? De eso es de lo que vamos a conversar. Hola, senador, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse. Sabemos que está ahí en plena votación. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Sí, todavía no comienza la votación, están cerrando ya los debates, los discursos, yo ya hice mi intervención y estamos esperando votar, debe ser en unos minutitos, pero puedo estar conectado y votando también. Le agradecemos mucho eso, muchas gracias, y vamos a estar pendientes también de lo que pase ahí con eso que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Pero la verdad lo habíamos invitado hoy para conversar sobre el proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta, que es un tema que nos tiene preocupados a todos. ¿Y cómo ha ido avanzando este proyecto, senador? Cuéntenos. Sí, bueno, ya se puso en tabla en la Comisión de Constitución del Senado. Este proyecto, recordemos, para quienes no están al tanto, yo lo presenté en diciembre del año pasado, junto con la senadora Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Proboste y Alejandro Navarro. Lo tramitamos en la Comisión de Derechos Humanos en enero, a fines de enero lo sacamos, lo aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos, pero pidieron que también pasara por las comisiones de Seguridad Pública. Ahí logramos que se pusiera en tabla el mes de abril con el senador Huenchumilla, que era presidente de la Comisión de Seguridad, se aprobó también, y falta el último trámite, que es la Comisión de Constitución. Ya lleva 2 sesiones la Comisión de Constitución analizando el proyecto de ley. Yo fui invitado a exponer en la sesión anterior, ayer me conecté, también hubo una sesión, estuvo el fiscal Abbott, estuvo el representante de la Defensoría Penal Pública, bueno, han estado los ministros de gobierno, etcétera, pero todavía está en una fase de discusión y audiencia, todavía no se define en la Comisión de Constitución cuándo se vota. Y hay toda una discusión también si se va a votar en general y en particular en la misma comisión o se va a enviar a sala. Eso todavía está medio abierto. Pero lo bueno es que ya está en tabla y estamos empujando para que pueda, en el fondo, tramitarse, ojalá con la mayor celeridad posible. 2 preguntas, senador. ¿Hay una fecha aproximada? Sé que es muy complejo con los cronogramas del Senado, pero ¿una fecha en que podría estar saliendo y pasando a la Cámara Baja? Hola, Hassan, gusto saludarlo. La verdad es que no hay una fecha precisa y eso ha sido parte de la dificultad porque depende mucho de la voluntad política del presidente de la comisión, en este caso de Constitución, de la celeridad que ponga a la discusión, del número de audiencias que abra para escuchar opiniones sobre el proyecto, luego sobre la tramitación misma, en el fondo si va a ser una tramitación en general y particular, donde, recordemos, cualquier proyecto de ley puede, si se habilita la discusión, puede sufrir modificaciones vía indicaciones, y esas indicaciones hay que presentarlas en un plazo y hay que tramitarlas en el plazo, y luego pasar a la sala del Senado. Entonces, no hay una fecha precisa, esto estamos conversando permanentemente con las agrupaciones de familiares de los presos de la revuelta, abogados defensores, agrupaciones de derechos humanos, estamos en permanente comunicación con ellas y ellos para explicarles que este trámite legislativo es así, es complejo, pero estamos empujando para que se tramite con celeridad. Le tenía otra pregunta acerca de un proyecto de ley que en este momento está a punto de subir al Senado, que tiene que ver con la reparación para las víctimas de represión del Estado, donde están los de trauma ocular, otras personas que han sido lesionados por carabineros, y ahí podría entrar quizás los que sufrieron prisión preventiva por tantos meses o ya casi un año y después salen en libertad. ¿Cómo va la tramitación de eso? Creo que está recién empezando en el Senado. Sí, una muy buena noticia que se haya aprobado recién en la Cámara de Diputados y pasa, una vez que se aprueba, pasa al Senado, se da cuenta en la sala. Entiendo que se dio cuenta ya en la sesión de hoy, no lo alcancé a escuchar en la cuenta original, pero ahí pasa a una comisión, tiene que tramitarse en una comisión respectiva, que no sé todavía si lo van a enviar a qué comisión, a la de Constitución, que está saturada de proyectos, o a la de Derechos Humanos. Ojalá la envíen a Derechos Humanos porque es una materia que, si bien tiene aspectos, digamos, que implica reparación, implica aspectos penales, que normalmente lo revisa igual Constitución, pero es una materia de derechos humanos propiamente tal. Entonces, voy a averiguar ahora durante el día a qué comisión lo van a enviar, pero todavía no empieza la tramitación en comisión. En el Senado
un proyecto de ley parte primero la discusión en la comisión y luego pasa a la sala. Senador, hay muchos temas que tratar con el senador, espero que alcancemos, ¿verdad?, en este ratito, que le agradecemos haber salido de la sala para conversar con nosotros. ¿Qué le pareció a usted que la Convención Constitucional se haya pronunciado sobre los presos de la revuelta? A la senadora Yasna Proboste como que no le pareció mucho, dijo que no debían cruzarse los poderes del Estado, ¿verdad? Pero también quizás la Convención Constitucional no estaría funcionando si no fuese por las personas que salieron a la calle a hacer la protesta social. Entonces, es una pregunta, ¿cómo se lo tomó usted? No, a mí me parece muy bien la declaración, además una declaración política, que lo único que está haciendo es solicitarle al Senado, a otro poder del Estado, que acelere el proyecto de indulto, porque eso va a facilitar, entre otras cosas, el mismo proceso constituyente. Y además hay una declaración política en el sentido de decir, esta convención constituyente es gracias también a la revuelta popular, en buena parte gracias a la revuelta popular. Por lo tanto, acá hay que buscar una salida política a los presos de la revuelta. Eso ha sido el fundamento del proyecto de ley de indulto. Es una medida excepcional, para un momento excepcional que ha vivido Chile con la revuelta popular y con el momento constituyente que estamos viviendo. Y que por lo demás, si uno mira la historia de Chile y otras experiencias comparadas también de procesos constituyentes, hay procesos de indulto, de amnistía, cuando las sociedades viven conflictos y crisis o fracturas muy profundas. Sin ir más lejos, hay antecedentes en el siglo XIX de proyectos de indulto después de incluso de procesos mucho más violentos, con muertes de personas, con bandos enfrentados, con saqueos a la propiedad pública o privada, etcétera, y que después la misma sociedad, en una transición hacia un nuevo pacto social, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos en una transición hacia un nuevo pacto social con la redacción de una nueva carta fundamental, democrática, con paridad de género, con pueblos originarios, con independientes, etcétera. La primera vez que tenemos una constitución elaborada democráticamente, estamos en esa transición y por lo tanto esta es una medida excepcional que acompaña ese proceso, que hace un reconocimiento del conflicto social que hubo con la revuelta popular y la posibilidad de indultar, perdonar, amnistiar, en el fondo, delitos de desórdenes públicos. Acá estamos dejando fuera porque hay confusión a veces en los medios de comunicación, Sí. Sobre delitos contra las personas. Es decir, yo lo que planteé ayer en la misma Comisión de Constitución, estaba el fiscal Abbott presente, dije, mire, el sistema político se ha puesto de acuerdo, ha construido acuerdos políticos para liberar a delincuentes de cuello y corbata, políticos corruptos, empresarios corruptos, para que no pisen la cárcel, y eso son acuerdos políticos, y ¿por qué no vamos a estar disponibles para liberar a personas que están procesadas o condenadas por delitos relacionados con desórdenes públicos, no con daño contra las personas, desórdenes públicos, daño contra la propiedad pública o privada, en un contexto excepcional como el que estamos viviendo? Claro. O sea, que no haya herido a nadie, ni matado a nadie, no estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, estamos dejando fuera todo aquello. Sí, ha existido desde los medios empresariales una campaña de desinformación que trata de vincular los presos de la revuelta con delincuencia común, con delitos de narcotráfico, que tienen antecedentes por droga, una serie de cosas que no tienen nada que ver. Entonces es muy útil volver a aclarar exactamente quiénes son las personas que entran en esa ley de indulto. Porque claro, el gobierno es súper como abierto, hemos visto como el Servicio de Impuestos Internos llega a acuerdos con personas que súper ricos que no están pagando los impuestos. Entonces ya vemos que hay apertura cuando son personas pudientes, digamos. Pero acá sería útil, senador, como aclarar quiénes son las personas que entran en eso, en la versión de la ley que está discutiendo. Absolutamente. De hecho, hay un caso emblemático de una persona vinculada a tráfico de drogas y asociación ilícita, que es el ex concejal de Renovación Nacional, Chaguán, que es de La Calera, acá en la región de Valparaíso. Él está fuera de la ley de indulto por esos delitos relacionados a asociación ilícita, para saquear y tráfico de drogas.
está absolutamente fuera de la ley de indulto. Para poner un ejemplo. Sí. Para poner otro ejemplo, para ponerle rostro humano, yo fui la semana pasada a visitar a una persona en la cárcel de Limache, señor Luis Corbalán, persona de 40 y tantos años, es sorda, tiene una discapacidad auditiva, tiene un bajo nivel de alfabetización, un trabajador de la construcción de Quilpué, tiene 2 hijos, separado, vive con la hermana, con domicilio conocido, no tiene antecedentes penales, no milita en ningún partido político, ningún colectivo, y lleva 15 meses privado de libertad, en prisión preventiva, en la cárcel de Limache. Está acusado de, claro, un delito grave que fue el incendio del municipio de Quilpué. Y la única prueba que hay, o las pruebas, digamos, que hay, es que él fue a sacar plata de un cajero automático que estaba cerca de la plaza, en el contexto de la protesta, ¿Ya? esto en plena luz del día, digamos, y se le asocia con que estuvo participando en la protesta, ¿no? Y que trajo como resultado el incendio del municipio de Quilpué, donde se quemaron también documentos, etcétera, Sí. del municipio, por lo tanto un delito grave donde el municipio se querelló, el gobierno se querelló y él arriesga 20 años de cárcel. No. Por incendio. Bueno. Es absurdo. Pero Exactamente. por haber ido a un cajero automático. Se le hizo investigación en el fondo y hay un video donde se le vincula que estuvo presente en el entorno y que, según testigos, él estaría o habría participado del incendio del municipio. Y hay otra persona también privada de libertad en la cárcel de Valparaíso por el mismo delito, está acusado. Pero él lleva 15 meses privado de libertad. Yo pude entrar a la cárcel la semana pasada. Fuimos con una comisión de derechos humanos del local de Quilpué y con una intérprete, una profesora de lengua de señas, para poder comunicarlo. Él estaba muy emocionado porque era la primera vez que podía comunicarse bien, entender. Habían aspectos jurídicos, digamos, de la cambio de medida cautelar que se había solicitado y se ha negado una y otra vez el cambio de medida cautelar. Según el Ministerio Público, hace 8 meses que ellos están pidiendo hacer el juicio. Tiene fecha para octubre el juicio, pero imagínense, lleva 15 meses en prisión preventiva. Y está acusado por este delito. Estamos hablando de una persona que no tiene antecedentes penales, estamos hablando de una persona con bajo nivel de alfabetización, con discapacidad auditiva. Entonces, acá es donde decimos hay una persecución política, penal y de criminalización de la pobreza y la exclusión social. Ese tipo de casos es el que está vinculado a los presos de la revuelta, ¿no? Y me ha tocado innumerables casos a lo largo del país, escuchar testimonios familiares, el caso de Giordano Santander de San Antonio, también lo he ido a ver a la cárcel de San Antonio, donde se le acusa de homicidio frustrado a un policía de investigaciones porque le echó el auto encima, y el policía dice que vio en sus ojos el ánimo de matarlo, pero no hay daño al policía, no hay daño, no es que lo atropelló, no hay daño, sino que le echó el auto encima. Claro, se les acusa de que estaban participando en la protesta, de que apiedraron el edificio del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. A 5 personas estuvieron detenidas con prisión preventiva más de un año. Los demás fueron absueltos, salieron de la cárcel, fueron más de un año en la cárcel, y Giordano se le condenó a 5 años de cárcel por homicidio frustrado. Ya está condenado Giordano. Estamos preparando el caso para llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo mismo, Giordano, un trabajador. Yo conozco a Tania, su pareja, en San Antonio, viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad social, no son militantes de ningún partido político, ningún colectivo. ¿Antecedentes? Y salieron a protestar. No, en el caso de Giordano había un antecedente penal, pero muy antiguo, por un caso menor, etcétera, y probablemente por eso se ensañaron con él, digamos, y los demás fueron absueltos. Y ojo, y hay casos de tortura. En el caso de Giordano fue detenido y torturado. Hay una querella formal del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tortura. Entonces, de eso estamos hablando, un contexto de represión masiva a los manifestantes que salieron a protestar por la injusticia, una revuelta popular que se revela a este modelo neoliberal y a este gobierno de Piñera. Una represión masiva, generalizada, violación a los derechos humanos, criminalización de la protesta social, leyes, encarcelamiento de la pobreza, del Estado, y encarcelamiento masivo con largas prisiones preventivas y luego condena. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso el proyecto de ley de indulto general es una medida excepcional y es una salida política.
Es Muy que bien. es curioso el sesgo político en eso, porque no son todos los manifestantes. O sea, que una mirada en los ojos con intencionalidad de matar a una persona y otra persona como Roberto Belmar del grupo Vanguardia que apunta con pistola a manifestantes y sale sin prisión preventiva. Ahí hay un Y sesgo ahora- político. Clarísimo. Extraordinario. Clarísimo, un sesgo político clarísimo. Senador Juan Ignacio Latorre, esperamos que esto avance en beneficio de esas personas que llevan tanto tiempo en prisión preventiva, que alguna vez sepamos cuál es la cifra real también, sería muy bueno, de cuántos son, ¿no es cierto?, quiénes están en prisión preventiva. Yo no había escuchado este caso de Limache, me dejó realmente impresionada. Muchas gracias, senador, por darse el tiempo de estar con nosotros esta mañana hablando de este tema tan importante. Chao, Juan Ignacio. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahora me toca votar Eso. por matrimonio igualitario. Esperemos ya que se avance en el Senado y pase a la Cámara de Diputados. Sería una después de gran tanto tiempo. noticia. Muchas Está gracias, buena. senador, que esté muy bien. Hasta